Auspicia este bloque. Segundo bloque de Impacto Económico, el agradecimiento a Sergio López, director del Instituto Panamericano de Estudios Superiores de Neuquén, por la invitación a la charla a alumnos de la carrera de Administración del Instituto para compartir mi experiencia como emprendedor en los medios. Muy gratificante y energizante cada tanto volver a las aulas. Y el tema no justamente tiene que ver con la educación, en donde tenemos un grave problema en el país y en nuestras provincias, en Neuquén y en Río Negro, no solo por la falta de días de clase, sino por la calidad educativa. Para retomar el tema, convocamos a dos padres que integran una agrupación denominada Padres Autoconvocados por la Educación de Nuestros Hijos. Nos acompaña Enrique Especoña y Marcela Alderete. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como para comenzar con un tema básico, una condición necesaria. ¿Cuántos días de clase se han perdido en Neuquén a la fecha, este año? En números generales, un 40% del calendario escolar. Pero todo depende de cómo se lo mire, y era un poquito el tema de la idea de poder demostrar cuáles son los problemas, porque hay problemas que son de base estructurales, claro, que por ejemplo es que los calendarios escolares de cada provincia no cumplen con lo que especifican ni las leyes nacionales, la Ley Nacional de Educación, las leyes provinciales de educación y una resolución que se firmó en el año 95 del Consejo Federal de Educación que llevaba de 180 días, que era lo que venía estipulado por ley nacional y provinciales, a 190 días de clase. Claro. Eso en teoría es lo que se debería cumplir, de días de clase. En teoría, en la práctica, claro, ¿sí? En la práctica, no claro, en la teoría. Sí, sí. El tema es que el tema es cuando se vuelca el calendario escolar, uno puede verificar, independientemente de que, por ejemplo, el calendario escolar de Neuquén, que dice 190 días, uno cuando va, yo hice el análisis de volcar los días del calendario a una planilla Excel y resulta que por ejemplo, de los 190 días que se especifican que en el calendario como día de clase, sí, efectivos son 152. O sea que el calendario provee un 80% menos de días de lo que estipula las normas por la cual desprende el calendario. Claro, un 20% menos. Un 20% menos. Claro. Eso quiere decir que un chico en la secundaria, de sus 5 años de secundaria, va a tener solamente 4 en la práctica. Esto, Enrique, que comentás, es por la planificación de jornadas institucionales, lo previsto por... Exactamente, claro. Nosotros tenemos del calendario nuestro, que arranca 1 de marzo y finaliza el 20 de diciembre, tenemos 38 días hábiles menos en el calendario por jornadas institucionales, tenemos 8, jornadas nuestra escuela tenemos 7, días de exámenes 9, POET tenemos 10. ¿POET qué es? El POET es si un chico cerró el trimestre, que cierra el trimestre 24 de noviembre, aprobó, ese chico terminó el colegio. O sea, sus clases finalizaron el 24 de noviembre, que esos son días efectivos de clase. Claro. Después tiene 3 semanas, que es lo que se llama POET, periodo, no me acuerdo cómo se llama, de escolarización. Sí. Ya no es como en nuestra época que vos te la llevabas a diciembre o te la llevabas a marzo, o después te la llevabas previa, sino es que ahora al chico se le da una oportunidad en estas 3 semanas, se hace todos los trimestres una semana, entonces van rindiendo el trimestre por semana. Claro. ¿Me entendés? Sí, entonces, si en esa instancia igual no alcanzó a rendir bien la materia, después la rinde en diciembre y después la rinde en marzo. Claro. En resumen, de los 190 días de clase que se deberían cumplir, un 20% menos se pierden por este calendario escolar, académico. Y la ley es específica. Esto sin contar los días de paro.
No, aparte. sin contar Después los días vamos, de paro. después Aparte vamos es a otra lo cosa. otro. Ok, ahí le voy a dar la palabra a Marcela. Comentame, vos me señalabas que sos mamá de una chica... Niña que está en tercer grado de la escuela 204 en Centenario. Okay. El año pasado ella tuvo 140 días reales de clase. Y ella no tiene POE, no tiene nada porque va en el nivel primario. Claro. Es específicamente días de paro. O lo que está sucediendo también ahora es que por ahí hay alerta meteorológico, por las dudas, a veces se suspenden las clases y todo ese tipo de cosas. En sí, por suerte, nosotros no hemos tenido inasistencias de la maestra, casi, pero no, son muchos días de paro. 140 días de los 190 estipulados. Claro, 140 efectivos. Efectivos. De los 190. Exactamente. Claro. Enrique, en tu caso, vos sos padre de un alumno del colegio secundario. Ahí la problemática es bastante más compleja porque ya no dependemos de eventualmente 3 o 4 docentes en la primaria, sino ya dependemos de un abanico de 15 a 17 profesores. Entonces, el impacto de dos cosas. Por un lado, la inasistencia, que tienen un piso de un 25%, pero trepa un 38%, y esto va a depender mucho de cada escuela y en particular de cada aula. Y el tema de la falta de profesores o renuncia de profesores, que hace que de acá que vuelva otro profesor, también son contenidos que no se van dando. A eso hay que agregarle de que hay falta de profesores, por ejemplo, ya hace más de 3 años que hay falta de docentes de lengua. De lengua. O sea que a los chicos no tienen durante todo el año lengua y le ponen un 7 y el chico pasa. Y así van pasando. Ese problema ya está hace 2 años, se está surgiendo con inglés y ahora se está dando con historia. Entonces no tenemos... Aparte, la otra realidad es qué tipo de docentes tenemos. Claro, o sea, claro. tenemos docentes preparados como docentes, tenemos profesionales que se dedican a la docencia, que les faltaría la parte pedagógica, dependería mucho de su capacidad para desenvolverse en una clase, y tenemos los idóneos, que es lo que está copando por falta del resto de los profesionales, digamos, que está copando el mercado laboral de educación, que son gente que se recibió de la secundaria, terminó la secundaria, y como las cátedras no están cubiertas, esa gente accede al sistema educativo a dar clases. O sea que estamos viendo de un problema de educación que lleva 15, 20 años, con esta característica, que estamos un chico entre lo que se come el calendario escolar, lo que se comen los paros, infraestructura y ausentismo de docente, un chico en 5 años en realidad tiene solamente 3. Ese chico que después termina la secundaria es el que va a dar clase a los nuestros hijos. O sea, hoy por hoy en Neuquén hay profesores que tienen solo un nivel secundario. Eso está ocurriendo. Está ocurriendo, sí. Y no desde ahora, hace un tiempo. Otro punto para retomar, el nivel de ausentismo me preocupa, porque eso quizás no es tan visible. Los paros es más evidente, pero cuando faltan profesores casi nadie se entera, digo, fuera del colegio, ¿no? Claro, y tenés dos tipos de ausencia, o sea, tenés una ausencia estructural por una cuestión que se puede dar, porque hay falta de profesores en el sistema que no pueden cubrir la cátedra, o tenés falta de profesores porque presentan certificados médicos que de acá que se cubra la cátedra pasan por lo menos 10 o 15 días, si es que tienen suerte y encuentran a un docente para que tome la cátedra. Claro. Y hay certificados médicos que sabemos que son dudosos, ¿no? Dudosos. Según la ministra, hace 15 días ella sacó una nota en un diario regional diciendo que el 52% de los docentes de la provincia presentan certificados médicos de índole psicológica. Solamente psicológica. El 52%, o sea que hay que ver cuántos más presentan por algún otro motivo. O sea, 52% solo por temas psicológicos.
Y nosotros lo que vemos, lo vemos nuestros padres, que evidentemente no lo ve nuestros padres, nosotros como padres, claro, nosotros lo vemos en los colegios, que evidentemente no lo ve la parte de auditoría médica del Consejo Provincial de Educación, es que tenemos tanto docentes como directores de colegios que piden licencia médica y después lo ven en la página del Facebook que están vacacionando en el exterior. Qué terrible. Marcela, en Centenario se da esta situación también. En Centenario yo voy a hablar más que nada de lo que conozco, ¿no? Yo escucho muchos casos y bueno, mi hija propiamente lo tuvo en su jardín, la suplente de suplente de suplente. En un momento donde tiene 5 años y va a pasar a primer grado, a la lectoescritura, y que necesitaría una base importante, ella no, esa cosa afecta mucho, esa estructura del suplente, no es lo que no sucede solamente en la escuela de mi hija, sucede en muchas escuelas y afecta la continuidad del proceso educativo, porque no es lo mismo, no tiene la misma experiencia, no tiene el mismo criterio un docente que otro. No se piensa en el niño. No hay hincapié en el proyecto institucional y en el proceso de aprendizaje del niño. Y aparte con el agravante de que no hay una planificación en el colegio del tema de las actividades en el aula. Entonces, se va un docente y el que viene se encuentra con una realidad que tiene, a ver, ¿qué estaban viendo? Y le pregunta a los chicos qué es lo que estaban viendo. O sea, no hay una programación que esté estipulada y que se pueda seguir y que alguien que viene, ajeno a la situación, conozca cuál es la realidad del curso. Es más, bueno, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, hoy por hoy, yo todavía no he conseguido que me den los programas de este año, a esta altura del año. ¿El colegio de tu hijo es? CEPEM 25. No he conseguido que me den los programas. ¿De las materias? Solamente hay programas de 6 materias. ¿Sobre cuántas? Sobre 12 materias. O Ahora, sea, menos la mitad. ¿Tenés el dato? Veo que has trabajado mucho en la generación de estadísticas. ¿Y el porcentaje de chicos que terminan el colegio secundario en Neuquén? Mirá, en las estadísticas, y salió en una nota que hizo la ministra de Educación el año pasado, en noviembre, que solamente 4 de cada 10 alumnos en Neuquén, en la secundaria, terminan la secundaria. 4 de cada 10, menos de la mitad. Menos de la mitad. Sin hablar del nivel, ¿no? Claro. No hablemos, claro. Es el nivel con el que termina, o sea, es otra cosa. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué termina? Termine. Con todas estas ventajas, ¿no? Porque estamos en el tema de el POET que hablamos, que da otra instancia más, y aparte hay otra instancia más que se da, que todavía no está de todo claro si está reglamentado o no, pero en los calendarios figura, que es, por ejemplo, cuando arranca el año, tenemos 3 días que se toman para esto. Si hay algún chico que le quedó 3 materias pendientes, puede elegir una para rendir para no repetir el año. Pero, ¿qué es lo que pasa? El colegio se toma los 3 días porque si algún chico de los que quedó, eventualmente quiere rendir, o sea, se pierden 3 días de clase, si por las dudas uno de los chicos que o vio o no aprovechó todas las oportunidades que se le dio o no rindió en el periodo que tendría que haber rendido, para que pueda pasar de año, pero se les quita día de clase al resto de los chicos. Lo mismo pasa cuando se regresa del periodo invernal, hay 3 días más que está previsto en el calendario por si algún chico quiere rendir una previa. O sea, no se da clase en todo el colegio, o sea, 800 chicos sin clase por si alguien quiere ir a rendir. Una locura, la cultura del facilismo. Les propongo un paréntesis, ya venimos. Auspicia este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa.
excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor, AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones, en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.